Hola amigos de Conceptos Caninos, gracias nuevamente por estar aquí, muchísimas gracias, gracias por ese apoyo, de verdad que se los agradezco bastante, gracias por sus preguntas, que estoy al pendiente de ellas, sí voy contestando poquito a poco, voy contestando porque el tiempo, pero bueno, tengo un listado de preguntas que son las que más se repiten, básicamente, una de ellas es, mis perros se pelean entre ellos mismos. Mis perros se pelean entre ellos mismos. O la otra podría ser también, mi perro se volvió agresivo de repente. ¿Qué pasó ahí? No sé qué sucedió. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ayúdame. Ok, perfecto. Cuando tus perros se pelean entre ellos mismos, vamos a hablar de eso hoy. Es generalizado, esto va para todos. Usualmente contesto una pregunta que alguien me hizo y la contesto directamente y también que le ayude a los demás. Pero esta vez vamos a hablar rapidito de por qué tus perros se pelean entre ellos mismos. Se pelean entre ellos mismos porque están peleando una posición en la manada. Una posición en la manada. ¿Qué posición están peleando? La posición del líder. No saben quién es el líder y entonces tienen que pelear por eso, por instinto. Primero, regla número uno que siempre les pido a todos es: no te lo tomes personal. Tu perro no está peleando por joderte a vos, no está peleando por hacerte mal, por hacerte quedar mal, por hacerte ver mal, no, para nada. Tus perros están peleando en realidad porque vos no tomás responsabilidad de la situación. Los dueños no toman responsabilidad de la situación. Por eso los perros están peleando. Están peleando entre ellos. Y usualmente es macho con macho, se pelean. Pero cuando se da hembra con macho, y ahí la cosa está pero que arde, está candente, ya está en rojo. ¿Por qué? Porque te cuento esto. Observar los perros cuando están pequeños, cuando están cachorros. El macho siempre se deja pegar de la hembra. Siempre cuando están cachorros. Ya es instinto. ¿Ok? Pero cuando los perros crecen, él sigue dejándose pegar de la hembra. Pero si llega a darse un momento en que comienzan a pelearse uno al otro, es porque ya la cosa cambió. El instinto de buscar una posición en la manada nació. ¿Por qué? Necesitan tener un líder a quien seguir. Entonces, por eso se da esta situación. Por eso tus perros están peleando. ¿Por qué? Porque no hay un líder en la manada. Ahora bien, ¿cómo puedes ayudarlos? ¿Cómo puedes ayudar a tus perros que si ya se están peleando, ya la cosa ya se volvió a sangrienta? Te aconsejo que busques una ayuda profesional. Es algo que no te puedo ayudar a control remoto por medio de un video. Es mentira, no te voy a poder ayudar. Te puedo dar consejos y que si lo seguís al 100%, que va a ser muy difícil, entonces puedes cambiar la situación. Pero tienes que estar comprometido, comprometida. Te voy a contar una pequeña historia así rápida. No sé si has escuchado esta historia, pero bueno. Sucede que había un hombre millonario y este muchacho lo conoce y le dice: quiero ser millonario como vos. Entonces el millonario le dice: perfecto, mirémonos mañana a la orilla de la playa. El tipo dijo: bueno, está bien, vamos mañana a las 6 de la mañana. Ok, a las 6 de la mañana el millonario ya estaba ahí, el tipo llega, el millonario ya estaba ahí, se suben a un pequeño bote, a una pequeña lancha, no sé cómo le llaman en tu país, comienzan a remar. Ya cuando estaban en el agua, un poquito adentro del agua, el millonario empuja al joven que le pidió, que quería ser como él, lo empuja fuera de la lancha. Y entonces el joven comienza a tratar de mantenerse a flote. Y entonces le dice: ahí en este momento, donde querés, lo único que querés es respirar. Ahí en ese momento, así es como debe ser comprometerse a ser millonario. Así, que lo único que te importe es tu objetivo. Entonces, en este caso, yo te puedo ayudar con consejos si lo seguís al 100%. Te comprometes con el objetivo de llegar a ver a tu perro, que ya no se pelee con el otro perro, lo puedes llegar a lograr. Si no, no, pero necesita un compromiso bien grande. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Por qué se pelean? Se pelean por eso, porque están buscando la posición en la manada. ¿Cómo puedes al menos ayudar a cambiar esta situación? Ayudar a que bajen las peleas, ayudar a que empiecen a ver un líder y a que esto va a ser un largo proceso, un largo término, pero lo puedes ir logrando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes hacer para que bajen esas peleas? Lo que puedes hacer es
empieza a dominar tu energía, porque tu perro no te entiende tus palabras. Asocia tus palabras, asocia caminar, asocia el énfasis que le pones a la palabra caminar. Comida, el énfasis que le pones a la palabra, él lo asocia, ve que hubo un énfasis detrás y luego recibe comida. Perfecto, ok. Entonces la próxima vez que escuche eso, significa esto. Cuando siente esa energía, significa comida. Ok, perfecto. Así es como lo ve tu perro. Entonces empieza a dominar tu energía, empieza a ser como un líder. ¿Qué es un líder? En los perros el líder sabe qué es lo que quiere. El líder sabe, cuando van caminando, el líder sabe para dónde caminar. El líder sabe para dónde cruzar. El líder sabe perfectamente, adelante del tiempo, ya sabe qué es lo que quiere. Entonces, mi consejo más grande sería que empezaras a visualizar a tus perros sin pelearse. De esa manera vas a convencer a tu cerebro qué es lo que querés. Y eso lo vas a transmitir a tus perros a través de la energía. No es una energía que puedas ver, no es una energía que puedas hacer, aquí te va mi energía, no, para nada. Pero existe. Así como de la misma manera llegan las ondas de radio, así como de la misma manera con tu control remoto le cambias a la televisión, de esa misma manera existe la energía y tu perro la puede percibir y la puede absorber y todo eso. Y reacciona a eso. Entonces, lo primero que nada es que te mantengas calmado todo el tiempo. Segundo, ves que tus perros están peleando, no grites, no estás ayudando en nada, estás empeorando la situación. Y si conoces a alguien que hace eso, mostrarle este video. No grites, no ayuda en nada, créemelo. Se están peleando, qué sé yo, Louis y Fido. Y Louis. Eso no va a ayudar en nada. ¡Paren! Eso no ayuda en nada. Eso nada más incrementa la tensión, incrementa la situación. Es como, por decirte algo, en el salón de clases, una pelea, un niño con el otro, entonces todo el mundo comienza a gritar, aunque así griten, paren, o aunque así griten lo que sea, lo que hacen nada más es intensificar la energía en el ambiente y se pone más dura la cosa. Entonces, número 1, mantenerte calmado. Ves que tus perros se pelean, busca la manera de separarlos, pero en silencio. No grites. Número 2, no grites. Y pase lo que pase, no te lo tomes personal. Muchas personas se molestan con el perro. Se molestan más que todo con el perro que estaba dando en la última escena que ellos ven. En el último cuadro que ellos ven que hay un perro encima del otro. Se molestan con ese. Y molestate con vos mismo. Molestate con vos misma, que no has sido un líder. No te molestes con el perro. Para nada. El perro, ni uno ni el otro tuvieron la culpa. Pasó porque no hay un líder. Entonces, mantener la calma todo el tiempo. Eso te va a ayudar. Eso te va a empezar a mostrarte como un líder para ellos. Vas a salir a caminar. No les digas que vas para caminar. Simplemente llamarlos, sentarlos, ponerle su correa. Vas a caminar. Sin decir una sola palabra. Deja la vocalización. Deja de hablarles. Más bien, usar la energía para hablarles. ¿Te sentís orgulloso de tu perro? Hacéselo sentir. Sencillo, pero no uses la vocalización. Mucha vocalización más bien es como arruinarlos. Es como arruinarlos en cierta manera. Entonces, ya te dije, se están peleando, no grites. No grites por nada del mundo. Simplemente separarlos, busca la manera de separarlos en silencio y tratar de estar calmado. Practicar la respiración. Estos tips se los doy a las personas que voy y ayudo con sus perros. No los había dicho antes acá. Pero estos tips, sí, practicar la respiración todo el tiempo. ¿Ves qué calmado se siente eso? Hacelo y vas a ver qué calmado se siente. Hacelo. Ahora bien, ¿quieres probarlo? ¿Quieres probar cómo tu perro responde a tu energía? Cuando tu perro está que quiera jugar, estos tips no los he revelado a nadie. Cuando tu perro quiera jugar, que quiere jugar con vos, vas a probar tu tolerancia y la energía. Cómo transmitir la energía. Comenzá a practicar la respiración. De todo esto tu perro está saltando. Está haciendo esto, está haciendo aquello. Cuando vea tu silencio, cuando sienta tu energía,
Cuando sientas tu energía en el ambiente, porque lo vas a hacer. Cuando sientas tu energía, va a comenzar a verte, va a comenzar a sentarse y se va a calmar. Es ahí por donde debes empezar para entrenar a tu perro, porque esto no es entrenamiento, esto es psicología canina. Es ahí por donde debes empezar. Es ahí. Entonces, cuando lo vayas a caminar, tu perro jala y vas a ver cómo cambia la situación. Vas a ver cómo cambia la situación. Último tip. Regularmente siempre las peleas pasan entre dos perros, ¿ok? Pasan por la preferencia o preferís a este perro más que al otro. Pasan por el error de que estás acariciando a un perro y el otro llega y se mete en el espacio de ustedes dos. Y donde se mete en el espacio de ustedes dos, el que estás acariciando por instinto responde, reacciona y se da la pelea. Pero no fuiste capaz de darte cuenta de eso. No te culpo. Entonces, evita que cuando estés acariciando a un perro, el otro venga. No estás despreciando a nadie. Simplemente lo alejas y sigues acariciando a este. Cuando tengas tiempo, acaricias el otro. No tengas preferencia, pero sí poner reglas. ¿Me explico? No tengas preferencia, solo voy a acariciar a este toda la vida. No tengas preferencia, pero sí poner reglas. Ahorita estoy acariciando a esto. Después, cuando estés calmado, yo te acaricio vos y tengo tu tiempo y no quiero al otro. Aquí en el medio. No lo quiero cerca. Somos nosotros dos nada más. Somos solo nosotros dos y no el otro. A menos de que yo lo pida, a menos de que yo lo invite. Pero si no es invitado, no. ¿Me entendés? Son reglas. Poniendo reglas, vas ayudando a tus perros a entender que sí hay un líder. Poquito a poco. Yo sé, esto no te va a solucionar grandemente que se sigan peleando y eso que lo otro. Pero sí vas a empezar por algo. Es un granito de arena que vas a poner y más bien es una semilla que vas a poner y va a ir creciendo. Vas a ganar confianza. Gracias por el apoyo. Dale like, suscríbete, compartilo para esa persona que le grita mucho a los perros que no estás resolviendo nada. Compartíselo, mandáselo por WhatsApp, por lo que sea, mandáselo, compartilo, ¿ok? Suscríbete, dale like, compartilo. Gracias y hasta la próxima.